son permanentemente obligados a confrontar con las fuerzas portuguesas y las fuerzas de Buenos Aires, que muchas veces van a coaligarse fuerzas portuguesas con las fuerzas de Buenos Aires para terminar desarticulando el sistema artiguista. Nuestra historia en este caso, la historia de Andrés Artigas, nos interesa, arrancamos un año antes, en el año en que, viendo Artigas que era necesario, que la provincia de Misiones había estado, digamos, sometida a varias confrontaciones internas para elegir un gobernador que fuera adepto o al directorio porteño o fuera adepto al sistema artiguista. En el año 1814 las tropas de Blas Basualdo, que era un caudillo guaraní, que ha estado desde la primera hora acompañando a Andresito desde el grito de Asensio, en aquel momento en que la banda oriental del Uruguay, el pueblo rural del Uruguay se levanta en contra de las decisiones de Montevideo, que decide apoyar y proteger al virrey Elío, y es la banda oriental del Uruguay, acaudillado por varios líderes populares, al frente de los cuales el más reconocido es José Gervasio Artigas, deciden sostener una lucha patriótica a favor de la Junta Revolucionaria de Mayo y en contra del sistema monárquico, y sitian Montevideo. En ese momento todavía la banda oriental del Uruguay, la zona rural, trabajaba en conjunto, podemos decir, colabora con la revolución rioplatense gestada en Buenos Aires. Como ya vemos, con el paso del tiempo, las fuerzas o los intereses económicos y políticos de Buenos Aires se irán alejando de los intereses de los pueblos del interior y especialmente de los pueblos de la Mesopotamia, entre los que se suma el pueblo de la banda oriental, la provincia de la banda oriental, todavía en ese momento, muy ligada al paisaje de nuestra Mesopotamia, hoy Argentina, por eso hay que decirlo, porque han permanecido unidos desde aquel viejo paisaje de las antiguas misiones jesuíticas revolucionales, ¿se entiende? No sé si ustedes recuerdan algunos de los mapas de nuestra región, en las que hacemos referencia a cómo estaba conformada las antiguas misiones jesuíticas. Toda la costa del Uruguay eran las antiguas estancias, era la salida de toda la mercadería, de la riqueza de las antiguas misiones. Luego esas misiones fueron mal administradas, digamos, por las gestiones coloniales. También siguió habiendo una administración deficiente ya durante el periodo de la Revolución, pero bueno, en las primeras etapas de la Revolución, digamos que el gobierno central de Buenos Aires estaba ocupado en eso, precisamente en expulsar a la monarquía española, pero digamos que la Mesopotamia argentina siguió siendo el eje central de uno de los dos centros económicos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El otro era el noroeste argentino, que será el último en ser, será el último reducto del Imperio Español, digamos, el último lugar de donde serán expulsados los españoles. Hacia allá se dirigirán las campañas del Ejército del Norte. Entonces, de esa antigua zona de mucha riqueza que era el antiguo Alto Perú, ¿sí?, estará por lo menos durante las campañas del Alto Perú, ese nivel ese caudal de riqueza no llegará abiertamente a los puertos de Buenos Aires con la misma asiduidad que llegaba antes. Entonces, la Mesopotamia argentina se vuelve el eje central para la obtención de los bienes materiales, de los productos regionales, que en un primer momento todo confluían, digamos, los intereses de la región mesopotámica con los intereses del puerto de Buenos Aires confluían en la economía para la liberación de la economía, mejor dicho, el manejo y la incorporación de las políticas de libre mercado que traían las propuestas de la independencia de Mayo en su momento, hasta que el puerto de Buenos Aires vuelve a imponer rígidas medidas de control sobre la mercadería del interior y termina convirtiéndose para muchas provincias del interior, en especial para el Paraguay y luego para la banda oriental, posteriormente para toda la Mesopotamia, en una nueva forma de sujeción, digamos,
a ese sistema de libre cambio que cobraba altísimo costo de la mercadería que enviábamos y de la riqueza de las zonas del interior que llegaban al puerto de Buenos Aires y debían pagar altísimos impuestos. Con el tiempo a esto se suma la aparición de las producciones manufacturadas del Imperio Británico que compran toda nuestra materia prima a precios muy baratos, con otra vez pactos que se establecen en la ciudad puerto de Buenos Aires, se llevan todas las materias primas, traen ya el material manufacturado, se vende a precios infinitamente más baratos que las producciones regionales tienen que seguir pagando altísimos impuestos. Esta va a ser la historia durante muchísimo tiempo, creo que hasta el día de hoy se sigue dando algunas de estas características que se gestaron en ese momento, que llevarán a confrontar a las provincias del interior a través de algunos caudillos que han sabido pasar a la historia, a veces como traidores a la patria, con precios a sus cabezas, como le sucede a Artigas, muchas veces, mejor dicho, casi todas las veces todos ellos terminaron vencidos por este poder central. En 1814 Artigas decide que la persona idónea para ocupar el cargo de comandante general de Misiones sería Andrés Guacurarí, que con el tiempo sería llamado o conocido, dicen algunos historiadores que 10 años después, más o menos de entablada la relación en medio de la campaña, él adopta el apellido en 1796, que no es un dato fundamental, digamos, pero sabemos que Andrés Guacurarí termina firmando, Andrés Guacurarí Artigas es adoptado por este líder, y lo que nos interesa es, en este momento, por qué Artigas decide nombrarlo comandante general de Misiones. Primero, lo nombra con un cargo que sustituye al viejo cargo de teniente gobernador de las Misiones, ¿sí? Ese cargo es sustituido por el de comandante porque, dicen algunos historiadores, es el cargo que debe ocuparse cuando un pueblo está en armas. Comandante es un rango militar cuando un pueblo se encuentra, o sea, el que dirige en ese momento el pueblo, que tiene a cargo una jefatura política, administrativa, pero también militar, porque en ese momento el pueblo se encuentra en armas o confrontando algún tipo de... ¿Sustituye a qué cargo, comandante? Al de teniente gobernador. Sí. Teniente gobernador. Sí. Que era el cargo colonial que ya desde el periodo jesuítico existían los tenientes gobernadores, después durante el sistema colonial lo ocupó Juan de San Martín, lo ocupó el mismo Artigas en su momento. En este momento pasará a ser el cargo de comandante general de las Misiones, que, como ya decíamos, significa que aparte del rango administrativo y político tiene el rango militar. En el momento en que Andresito asume el cargo en Misiones, todavía habían habido varias confrontaciones entre las tropas artiguistas y las tropas directoriales para desplazar al gobernador de Corrientes, que fue Pérez Planes, un gobernador directorial, es vencido, triunfa en la batalla, digamos, Blas Basualdo, que era este lugarteniente, compañero de la primera, también es un caudillo guaraní, que es el que vence junto con las tropas artiguistas, a las tropas directoriales, y reemplazan al gobernador de Corrientes. Viendo todo ese escenario convulsionado, Artigas piensa que es necesario una personalidad fuerte, alguien que esté muy compenetrado con las políticas artiguistas, alguien que al mismo tiempo entendiera lo necesario que era pacificar los pueblos, restituirle los derechos históricos a los naturales y al mismo tiempo tuviera la capacidad militar de volver a unificar el territorio, porque una de las políticas que Artigas se había propuesto cuando todavía era teniente gobernador en nuestra región era recuperar las Misiones orientales, ¿sí? Entonces, hasta ahí más o menos la cronología. En 1814, Andresito asume como comandante general en ese contexto. El Paraguay seguía declarándose neutral y le daba la espalda al proceso artiguista, ¿sí?
se terminaron algunas luchas internas en la región de Misiones y es desplazado el gobernador directorial en Corrientes. Y en ese momento empieza un debate que el doctor Cabral desarrolla a lo largo de los capítulos 2 y 3 del libro, que son de los más interesantes por ahí, o hasta donde yo llegué en este momento a desarrollar, que es el tema de por qué se lo elige a Andresito como líder en este lugar. Él da a entender, y a través de varios historiadores, uno de los dos temas que dice que ocupan mucho tiempo a los historiadores, y no siempre son temas centrales de la historia política o la historia que nos debería interesar, es por qué se conocen o cómo y cuándo se conocen a Artigas y Andresito. Entonces, a lo largo de todo el capítulo 2, él desarrolla varios textos de distintos historiadores paraguayos, misioneros, correntinos, donde van explicando las distintas teorías. La primera de ellas es, nosotros explicamos en clases anteriores, es que Andresito habría formado parte de las milicias guaraníes que cuando Belgrano viene a la campaña del Paraguay y debe volver porque ha sido derrotado militarmente y ha triunfado en la diplomacia, según la historia argentina, se le pide desde Buenos Aires que vaya a sumarse al sitio de Montevideo para asistir a los pueblos de la banda oriental y sitiar al virrey de Lío y al último foco monárquico que quedaba en Montevideo. Y se le pide, al mismo tiempo que Belgrano ya había prestado atención, que hacía falta la formación de milicias guaraníes, formaciones profesionales, y se le pide que lleve las milicias que pueda conseguir acá en Misiones para sumarse a ese sitio. En el reglamento que Belgrano deja al pasar por nuestro territorio ya se hablaba de la profesionalización de esas milicias. Y en ese momento se suman un grupo de guaraníes misioneros, correntinos, entrerrianos, y van a acompañar al sitio de Montevideo y llegan a la... El sitio de Montevideo fue en 1800... No, la época que Belgrano pasó, que se fue a la campaña de Paraguay. 1810. A 1810. Sí, el mismo, sí. Unos pocos meses después de septiembre, ya Belgrano es enviado a la campaña con el Paraguay. En ese momento, cuando las tropas guaraníes acompañan a Belgrano al sitio de Montevideo, que es en 1811, se supone que entre las milicias guaraníes iba Andrés Guacurerí. Esa es una de las teorías, ¿sí?, a las que Cabral cita de varios historiadores. La otra teoría es que cuando Artigas viene ya en el éxodo oriental, en el momento en que pacta, ya empezamos a ver los pactos de la ciudad-puerto de Buenos Aires con el virrey de Lío, el retiro de todas las tropas rurales que estaban sitiando a la banda oriental, porque al mismo tiempo el Lío estaba siendo asistido por el imperio portugués que presionaba sobre las fronteras, colaborando entre las dos coronas nuevamente. Buenos Aires pacta el retiro de las tropas, digamos, que sitiaban a la banda oriental. El pueblo uruguayo decide no quedarse porque sabía que las represalias de las tropas españolas, pero sobre todo de las portuguesas que ya habían estado saqueando estancias y zonas rurales del Uruguay, de la banda oriental, iban a ser terribles, y deciden acompañar en una decisión histórica a su líder, que era José Gervasio Artigas, junto con otros muy reconocidos caudillos uruguayos, al éxodo oriental que terminará en Salto Chico, Entre Ríos, actual ciudad de Salto. Otra de las teorías es que en ese momento es cuando Andrés Guacurerí se presenta al cuartel de Artigas, entusiasmado, dice él, por haber participado y haber visto la valentía de otros grupos nativos como los charrúas, y al mismo tiempo él sintiéndose víctima histórica de los saqueos portugueses, ya que el pueblo que se dice del que él fue, donde nació Andresito Guacurerí, es San Borja. Los datos históricos que más coinciden dice que nació un 30 de noviembre de 1778. Ahí otra vez hay pequeñas diferencias de fecha, otros historiadores dan otras fechas, pero se coincide en general que es en San Borja.
Entonces él ya tenía desde muy pequeño experiencias de sucesivas invasiones. No nos olvidemos que San Borja queda dentro de las misiones orientales que fueron tomadas definitivamente por los portugueses en 1801. Nacimiento, 13 de septiembre de 1930. 30 de noviembre. Perdón, es que estaba... No, está bien, a mí también me costó, pero yo lo que soy fechas, yo no... La retengo. Se me apagó tu pantalla. Bueno, acá empieza uno de los temas que Cabral desarrolla en este libro y dice que en realidad la mayoría de los historiadores se detienen demasiado tiempo en el por qué se encuentran estos dos y en qué momento y en cómo. Esa va a ser una de las características, como él bien explica, a veces un vicio del positivismo o de las ciencias positivistas que estaban en auge todavía en el siglo XIX, de debatir sobre distintas teorías, distintas corrientes teóricas dentro de una misma ciencia. En el caso de la ciencia histórica, que hasta el día de hoy sigue con ese vicio, diríamos nosotros, está siempre esa imagen de andar preguntando cosas como si César cruzó el Rubicón más a la izquierda o más a la derecha de la siguiente batalla, como si eso fuera determinante en las batallas o en las decisiones que tomó ese militar para conquistar luego una ciudad. Si tiene algo que ver, o si el caballo de blanco de San Martín era blanco o no era blanco, o sea, esa es una de las características que te dicen, sos historiadora así, y el color del caballo blanco, y uno se piensa en qué determina eso los destinos históricos de estos héroes o de estos próceres. Si hubieran tenido alguna incidencia sería fundamental que lo discutiéramos. Entonces Cabral dice, realmente en el momento en que se conocieron, más allá de que son datos interesantes, porque nos lleva a la investigación, a la búsqueda de documentos, a la investigación, al desarrollo de la investigación, no es el tema determinante. Él considera que el solo hecho que dos personajes históricos de la talla de Andrés Guacurarí y José Gervasio Artigas se hayan conocido, ese es un momento histórico revolucionario o es un momento histórico determinante. Después veremos si se conocieron antes o después, y si fue en el campamento previo al éxodo oriental o en el campamento de Ayuí. Muchas veces en la historia se detienen más en eso, en el hecho histórico, y ahí a veces se queda detenida el debate y no se debate sobre las consecuencias, digamos, o los alcances históricos y políticos de ese evento. Entonces él considera, y por eso pone en el libro, digamos, a disposición de quien quiera leerlo, distintos historiadores que aportan distintas teorías sobre ese momento histórico. Él considera que es un momento histórico fundamental en el que convergen dos personalidades. Pero en la teoría sobre cómo llegó Andresito a ese lugar, o en realidad cómo se conocieron ellos. Una es cómo se conocieron, esa es una de las teorías. Él va de que han detenido a los historiadores en esos debates. El primero es cómo y cuándo se conocieron. Que también respondería a la pregunta ¿por qué? Entonces ahí él ofrece distintos textos de historiadores muy conocidos, algunos muy destacados, otros que han desarrollado esa teoría y la explican bastante bien, digamos, que generalmente son las teorías con las que coincide el autor del libro. El otro tema, una vez que Andrés Guacurarí se hace cargo de las misiones orientales, la pregunta siguiente era ¿por qué lo eligió Andresito? ¿Qué es lo que él ve en esta personalidad y en este caudillo para que él sea elegido comandante general de las misiones? Aparentemente, eso yo también me enteré leyendo un poco más en detalle el libro, han habido muchos caudillos guaraníes en ese contexto histórico al que aparentemente Artigas apadrinó, y fueron varios los que llevaron su apellido, según cita Cabral a otros autores. ¿Sí? Eso yo no sabía, por ejemplo, o no me acordaba. Entonces la pregunta, dice, él sí se hace esa pregunta, es ¿qué vio él en este caudillo en particular? ¿Qué vio en esta
Él dice, por un lado, la historia de Andresito, que nace en un contexto de un pueblo que ya fue sometido a, digamos, al secuestro, al saqueo y a las invasiones sucesivas de un imperio al que sistemáticamente va a tener que confrontar Artigas y las huestes artiguistas. Por otro lado, ve el temple de este joven, tiene una excelente formación, se sabe que Andresito Artigas hablaba 3 idiomas en realidad, y escribía 2, es decir, hablaba perfectamente el guaraní, hablaba perfectamente el portugués y el castellano, y escribía en las 2 lenguas, en castellano y en portugués. Entonces tenía, probablemente porque haya tenido una educación en escuelas franciscanas que habían en San Borja en su infancia, ¿sí? A eso se le va a sumar luego la capacitación que le va a dar de militar profesional Artigas, sumándolo al cuerpo de blandengues, ¿sí? Pero él dice que a partir de ahí analiza la personalidad de Artigas, y Artigas era una persona que observaba a todos y cada uno de los caudillos y de las personas que él consideraba capaces para estar al frente de distintos grupos, y evidentemente Andresito reunía las condiciones porque tenía la capacidad de mando necesaria, tenía las habilidades de un estratega, tenía las cualidades de saber la lucha cuerpo a cuerpo, de ser un combatiente a caballo, pero sobre todo lo que él tenía era el ideario, compartía absolutamente, digamos, el ideario artiguista y la necesidad no solo, como dicen muchos historiadores convencionales, de liberar a Misiones de la invasión portuguesa o recuperar los territorios misioneros que fueron sustraídos por los portugueses, sino que nuestro territorio se convirtiera en un eje central dentro de las políticas artiguistas, dentro de un sistema confederado. Y ahí desarrolla otro de los aspectos más interesantes que se desarrolla en el capítulo 3, que es por qué Artigas considera que Misiones es un lugar clave para desarrollar la política de confederación de los pueblos libres. ¿Qué tenía Misiones en particular, decía él, siendo que lo lógico hubiera sido que desarrollara sus políticas más cercanas a las provincias más cercanas que tenían salidas del Paraná hacia los puertos internacionales como Montevideo, ya que Buenos Aires les estaba confrontando con ellos? Lo que sucedía con Misiones era su antigua historia muy singular de haber ya desarrollado una cultura y un folclore y una idiosincrasia diferente a otras regiones, tener una fuerte identidad, esa identidad que fue forjada en cierta medida por la cultura ancestral de los guaraníes, luego la incorporación, digamos, del sistema reduccional, en la que nuevamente el sistema reduccional jesuítico guaraní vive, digamos, crea un área alejada de todos los vicios principales del sistema colonial, crea una economía propia, crea un sistema de producción económica propia, y con el tiempo eso también va a permitir que muchos de los pueblos, cuando se comienza la desintegración de las misiones de nuestra región, tengan fuertes particularismos que hagan que estos pueblos siempre vayan a defender de una manera singular todas las batallas que tengan que pelear y todas las políticas necesarias para sostener su soberanía. Pero fundamentalmente era la capacidad, la riqueza que había generado esta región, y sobre todo era la ubicación estratégica de Misiones. Misiones estaba conectada con la banda oriental, estaba conectada con el Paraguay, más allá de que Artigas intentó hasta sus últimos momentos mantener un contacto abierto con el Paraguay lentamente va cerrando sus fronteras, pero seguía siendo siempre una alternativa preferible tener a los vecinos paraguayos, aunque estuvieran en silencio o con fronteras cerradas, tenerlos a favor que en contra. La otra cuestión era que también Misiones tenía los 2 ríos que vertebraban las economías regionales, el Paraná y el Uruguay,
y la opción iba a ser, cuando estaba cerrado el puerto de Buenos Aires, salir por el puerto de Montevideo con todos los bienes. Al incorporarse Santa Fe y luego Córdoba, se vertebraba la región mesopotámica con las riquezas que antiguamente venían del Alto Perú. Esto, por supuesto, iba a tener cabida en la medida que la Liga de los Pueblos Libres pudiera perdurar en el tiempo por supuesto, pudiera llegar a organizarse de manera tal la economía, porque todas las producciones y la mayor concentración de la riqueza de las Provincias Unidas estaban, como ya sabemos, en las economías del noroeste, las antiguas economías de la región de Cuyo y el Alto Perú, y luego la otra gran región era nuestra región mesopotámica. Entonces, Cabral considera, y otros historiadores, que la región nuestra era como un enclave estratégico, o como a él le gusta decir muchas veces, la clave de bóveda de la historia de nuestra región. Sí, yo creo que ese es el tema crucial, fundamental, que desarrolla Cabral. O sea, hay que preguntarse por qué Andresito, por qué Artigas lo elige Andresito, y por qué, quién era Andresito con respecto a nuestro territorio. Fundamentalmente, él tenía detrás de suyo a la masa indígena, o sea, a los pobladores guaraníes que lo seguían. Y aquí es el núcleo fundamental de la lucha artiguista, cuando Cabral dice que había como dos banderas muy grandes que de alguna manera Artigas se da cuenta que defiende a Andresito también. Uno era que Artigas luchaba por la patria grande. Es decir, ¿qué era la patria grande? El antiguo virreinato. Esto que está explicando Nora, de la Liga Federal, no era porque Artigas quería enseñorearse en 4 o 5 provincias, sino que ella está explicando que había una perfecta planificación para articular nuevamente lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, a través del pasaje de sus economías, a través del libre manejo de los puertos y sobre todo de quitarle el poder, ya ido los godos, quitarle el poder monopolizador de Buenos Aires. Pero el segundo gran tema que lo une a Artigas y a Andresito es la lucha social, o sea que nuestras luchas por la independencia y nuestras guerras civiles tuvieron un concepto de lucha social. ¿En qué sentido? Que era como un frente de clases que se formaba, de clases por así decir, que no existían por supuesto, pero que de alguna manera implica por qué lo seguían a Andresito. Entonces yo les quiero leer, permítanme que ahora saqué el lápiz y se me perdió, esto que creo que es clave, nosotros eso tenemos que conocer, porque dice Cabral en un primer, acá está, en el prólogo prácticamente que él escribe, que si no entendemos esto es dejarlo a Andresito como el indio guaraní. Es otra vez ponerlo en el busto ese famoso que había ahí en Carupá, que nadie sabía quién era, hasta que aparecen los libros de Cabral, nadie sabía, decían ahí donde está la estatua del indio, así se decía. Sí. Nadie tenía idea de quién era Andresito. Entonces dice, si nosotros no entendemos que encerraban atrás suyo Artigas y Andresito, tampoco vamos a entender que este personaje no es solo un indio, vamos a caer en el indigenismo. Y no era eso lo que había atrás de él. Fíjense que acá se basa Cabral en otros autores y dice quiénes seguían al ejército artiguista. Ya muchas de las cosas explicó Nora. Componían ese ejército los hacendados, poseedores de buena suerte, muchos de ellos vinculados por su posición a la sociedad montevideana. ¿Se acuerdan cuando ella cuenta que primero eran seguidos por los hacendados? Que abandonando sus intereses, sus casas y sus familias, iban, acaso por primera vez, a presentar su vida a los riesgos de la guerra, y que sordos a la voz de la naturaleza oían solo las de la patria.
por un lado. Los caudillos regionales que alzaron partidas y dominaron poblaciones en los momentos iniciales, cuyos nombres nucleaban los vecindarios y las peonadas, e infundían respeto y consideración a los hombres sueltos de los campos. Ahora sigue, ¿quiénes más componían ese ejército? En el otro extremo de las jerarquías sociales, oyeron el llamado aquellos a quienes Artigas había alucinado en todo el vasto escenario de la banda. Y fíjense la descripción que hace de quienes empezaban a entrar al inmenso ejército de Artigas y de Andresito. Matreros, contrabandistas, los hombres sueltos que aportaron a la revolución junto con su afán indomable de libertad la variada gama de sus instintos y de sus sentimientos, amasados todos, sin embargo, en una entrañable lealtad a quien ellos espontáneamente eligieron para que los expresara y condujera. Estaban también la peonada de las estancias, que cambió la ruda lidea con el animal chúcaro por la aventura del combate contra los hombres, en el que iba a poner a dura prueba su temple forjado en el trabajo y los sacrificios. Al ejército nuevo se incorporaron asimismo los indios, que con indómita fiereza y odio secular al español constituyeron contingentes valerosos y fieles, los charrúas y minoanes, y también los tapés de la tierra misionera. Por su parte, los negros esclavos, nos estamos olvidando que había, los negros esclavos, aunque poco significativos militarmente, se fugaban del dominio de sus amos y buscaban en el ejército patriota un refugio en el que pudieran concretar su derecho natural a la libertad. Ahí está la clave del asunto. Los indios, a través de Andresito y de Artigas, veían que iban a encontrar o luchaban por su libertad. Ese era el asunto. Y finalmente los curas patriotas. O sea que ahí está el tema de cómo la lucha era social. De ahí el rasgo caracterizante del movimiento, su honda significación de guerra social, de la multiforme población campesina de la banda contra el régimen amurallado de la ciudad-puerto, de espíritu cosmopolita y mercantil, centro visible de la repudiada administración de los dominadores hispánicos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, era una confluencia de sectores que cada uno buscaba a ver qué había ahí atrás de Artigas y de Andresito. Y sobre todo los indios buscaban su libertad. Te dejo ahí. Ese es el tema que voy a hacer ahora. Pero eso es lo que iba a hablar ahora. Ese libro es Este es el de... Ese es el que nos va a regalar No, el que Elida les va a regalar es el de Iri Golden. El de Iri Golden. Este, ya les digo, hay dos alternativas. O lo fotocopian o lo compran. Esto está en Tras los Pasos o además nos pueden pedir. Y el anterior a ese es Artigas y la Patria Grande. Claro. O sea, hay tres libros que estamos manejando. guaraníes. Pero en la historia social, digamos, manejamos Iri Golden. Ella ya manejó a Artigas y la Patria Grande y ahora empieza a manejar a Andresito Artigas. ¿Está? Bueno, vos actúas con tu mirada lo de la lucha social. O sea, ¿qué encerraba el sector, los sectores que apoyaban? Claro. Hay varias descripciones ahí en ese libro muy bien hechas sobre justamente el aporte de todos estos sectores. Y se va a ir viendo en las sucesivas campañas de Andresito, por ejemplo, la aparición de ellos. Por eso algunos de ellos decían que la elección de Andresito, entre otros motivos, fue precisamente porque él tenía la capacidad. Él pertenecía a la casta, digamos, la casta más denostada de nuestra revolución, ¿sí? Que era la casta de los indios,
que se va a sumar a partir de este tipo de caudillos y este tipo de movimientos. Por otro lado, tenía la capacidad de entender qué significaba el recuperar y retomar los antiguos derechos históricos, pero al mismo tiempo darles gobiernos democráticos que permitieran que cada una de estas comunidades se eligiera democráticamente, se concurrieran a cabildos o intendencias y conformaran los gobiernos populares en cada uno de los pueblos, que después en determinado momento concurrirían en ese momento pensando que, digamos, el objetivo más importante a nivel político, teórico político, sería la concreción del Congreso de Oriente. Pero como bien señalamos, a través de la figura de Andresito aparece la imagen en la historia de los caudillos indios, ¿sí? Pero también estaban, como estuvo leyendo Olga, todas las otras clases sociales, los terratenientes que en un principio apoyaron a Artigas, los gauchos de la región ganadera, de la antigua región ganadera de las Misiones, que hoy formaba parte de Misiones, Corrientes entre el Río y la Banda Oriental y Santa Fe incluida, toda nuestra Mesopotamia argentina. Pero también habían sectores, en los orígenes de la revolución de toda América, habían sectores intelectuales, habían abogados, cabildantes, como lo fue en los orígenes de la Revolución de Mayo. En las primeras instrucciones que da Mariano Moreno, dicen a Castelli, ¿sí?, que era el que iba a ser el primer encargado del Ejército del Norte, primo de Belgrano, se le da instrucciones específicas de que primero tenía que conquistar a los pueblos, el alma, digamos, y la atención de los pueblos indios de los lugares que él recorriera. Moreno fue uno de los primeros en percibir la necesidad de que estos sectores sociales que habían sido históricamente negados pasaran a formar parte de esta revolución. Y no como mano de obra o como peón de la revolución, sino como parte activa, social, porque ellos entendían perfectamente lo que era ser desheredados, lo que era ser exiliados, lo que era ser desterrados de sus tierras. Y estas revoluciones le proponían otra vez la recuperación de las tierras y la recuperación del ejercicio popular que ellos habían traído no de los modelos coloniales, traían de sus antiguas formas ancestrales, de lo que eran las prácticas de las comunidades americanas precolombinas, no únicamente la de los guaraníes, sino las que nos han llegado a través de la historia de la redacción de los blancos. Dice que muchas de las proclamas de Castelli eran en quechua y en aymara, para tratar de llegar, digamos, más profundamente a estos grupos que habían sido profundamente castigados, ¿sí? En el caso de Andresito, cuando él emprende la campaña, por ejemplo, la primera de las campañas más conocidas de Andresito es la recuperación de los pueblos que habían sido tomados por el Paraguay, que es la campaña de Candelaria, en 1815. Ahí vamos a ver que quien va a acompañar en esa campaña a Andresito va a ser un capellán y al mismo tiempo es un sacerdote franciscano, ¿sí?, que fue a ser su consejero y al mismo tiempo su secretario, que es Fray José Acevedo. Este sacerdote no cumplía únicamente las funciones de capellán. En determinado momento de la campaña del Paraná, cuando Andresito estaba gravemente enfermo, dicen, y debió quedarse recluido en su campamento, manda al frente de las tropas al capitán Miño, que era otro de los lugartenientes de Andresito, y a Fray Acevedo, para que él dirija la campaña y él tome las decisiones de guerra que había que tomar. Entonces ahí vemos también la aparición de otro sector social que en este momento pasa a cumplir otro rol activo, no solo en la parte política, sino también en las decisiones de batalla y en las guerras, que era este capellán que acompañaba a Andresito. Otro de los aspectos de las batallas que nos interesan, de las campañas de Andresito, cuando él consigue recuperar
el departamento Candelaria, ¿sí? Que había, no sé si ustedes se acuerdan, que el departamento Candelaria había quedado bajo custodia del gobierno del Paraguay, ¿sí? Custodia que le había cedido el gobierno de Buenos Aires en su momento, porque estaban en las primeras etapas de la Revolución de Mayo, no podían traer tropas a la región o aportar en ese momento, que después vendrán con Belgrano, y ya había una de las tantas amenazas de invasión portuguesa a nuestra región que podía llegar, y estaban rodeando inclusive al territorio paraguayo. Ese fue uno de los pocos momentos en que el Paraguay colabora, digamos, con los gobiernos que después serían acá de Misiones, en la defensa de este territorio. A partir de ese momento y después de un acuerdo que firma Belgrano con el gobierno ya independiente del Paraguay, Candelaria queda en custodia, ¿sí?, del gobierno paraguayo. Va a haber sucesivas protestas y reclamos, mejor dicho, entre 1812 y 14 de los distintos gobiernos de Buenos Aires para que se le devuelva la custodia a las Provincias Unidas, y será a partir de la campaña de septiembre de 1815 de Andresito, que se le conoce como la campaña del Paraná, la recuperación del departamento Candelaria. Cuando Andresito asume como comandante general de armas, él tenía a cargo solo 10 pueblos. Luego sumará, que eran los pueblos que dependían del departamento de Yapeyú. Con esta campaña sumará el departamento Candelaria y todos los pueblos que traen con él, y al departamento Concepción, ¿sí? Entonces establece un frente, acantona tropas, digamos, en la frontera con Paraguay, porque al mismo tiempo el doctor Francia manda militarizar la zona, pero a partir de dos famosas batallas, digamos, que confrontan entre paraguayos y misioneros, podemos decir, no sin antes haber tratado de agotar en lo posible todas las medidas de llegar a un acuerdo pacífico. Andresito hasta el último instante intenta llegar al acuerdo pacífico. Paralelamente había como una especie de, ¿cómo podemos decir?, idas y venidas de cartas y de enviados para tratar de entusiasmar a los delegados del departamento Candelaria, a los delegados paraguayos, a que se sumaran a las tropas artiguistas. Uno de esos delegados, que va a ser Antonio Matiauda, va a ser el que con mayor entusiasmo va a adherir digamos, a las huestes artiguistas. Tan es así que le costará ser echado del gobierno, primero de Candelaria, obviamente, por el doctor Francia, y él asumirá una de las huestes, estará al frente de una de las huestes de Andrés durante las campañas en nuestra región. La campaña de Candelaria fue una de las más exitosas, se podría decir, la primera campaña de Andresito Guacurarí, pero que inmediatamente terminada esa campaña, ya él es enviado y solicitado por Artigas para que se presente y acantone a todos sus soldados en la frontera con Portugal, porque a partir de ese momento empezaban las guerras más cruentas con el Imperio de Portugal, que estaba nuevamente militarizando la región y con intenciones, por supuesto, de conseguir, digamos, trasvasar los límites del río Uruguay. Pero al mismo tiempo la propuesta de Artigas, desde que él fuera Artigas, teniente de gobernador, y ahora nombrara a Andresito como comandante general, el objetivo era recuperar las antiguas misiones orientales, porque una vez más en la estrategia política de nuestra región necesitábamos, no era una cuestión de derechos históricos territoriales únicamente. Por eso a veces los historiadores misioneros se concentran en el hecho de que Andresito recupera territorios para recuperar como podemos decir, el espacio territorial misionero. Entonces, lo mismo que le pasó a Artigas con la historia oficial, no solo del Uruguay, sino con la historia argentina, de que se convierte en el héroe de la independencia del Uruguay y deforman de esa manera, digamos, el proyecto político artiguista, también le pasó lo mismo a Andresito. Se convierte un poco en el héroe de la recuperación de los territorios de Misiones. Y ahí empieza y ahí termina el análisis.
No se ve que el contexto de la recuperación de estos territorios tenía que ver con la geopolítica y tener el control de la entrada y la salida de los dos ríos principales que iban a ir a desembocar en los principales puertos fluviales para que toda la riqueza fluyera hacia, en ese momento se pensaba que la capital puerto de la Liga de los Pueblos Libres iba a ser Montevideo, en sucesivas batallas en que los caudillos uruguayos o de la banda oriental desalojan a las tropas directoriales. En un primer momento se pensó que Montevideo iba a ser el puerto de salida de la mercadería de la Liga de los Pueblos Libres. Con posterioridad a 1817 se ve que empiezan nuevamente las fuerzas directoriales asistidas por el Imperio de Portugal a recuperar la banda oriental para los intereses, digamos, ya del puerto de Buenos Aires y del Imperio portugués, abiertamente. Entonces, la idea de recuperar estos territorios de las misiones orientales, en las que Andresito consigue llegar a recuperar San Borja, su pueblo natal. En 1816 Andresito emprende la campaña, llega hasta la ciudad de San Borja, va tomando, tiene dos pequeñas batallas victoriosas previas a San Borja, y ahí llega al pueblo de San Borja y se queda, sitia la ciudad y se queda esperando refuerzos. En ese momento, bueno, hay distintos aspectos de la historia que cuentan cómo van apareciendo ya, qué pasaba en San Borja. En San Borja estaba el asiento general, digamos, del comandante de las misiones orientales, que era el famoso enemigo, digamos, el villano de la historia de Andresito y el enemigo mortal de Andresito, que era el brigadier Chagas Santos, y ahí estaba el asiento de todas las tropas de las misiones orientales. Siempre que se describe la diferencia de fuerzas, se describe, por ejemplo, que las tropas de Andresito, si bien muchas veces triplicaban el número a las fuerzas asentadas en las misiones orientales, la mayoría de las tropas de Andresito portaban lanzas y muy pocas armas de fuego. Y las tropas portuguesas siempre estaban conformadas por militares veteranos de distintas guerras, venidos de regimientos, y había amplia mayoría de armas de fuego. Todos portaban bayonetas y siempre habían, digamos, gran cantidad de concentración de cañones y armas de fuego pesada. Entonces siempre, aunque los números de las tropas de Andresito triplicaban a los grupos del acantonamiento portugueses, las batallas fueron bastante desiguales desde ese punto de vista. En ese primer momento, en el sitio de San Borja, Andresito no consigue que lleguen los grupos de apoyo y van a tener que retirarse, manteniendo distintas escaramuzas, digamos. Entonces, en ese momento termina la primera etapa del intento de recuperación de las misiones orientales y viene una contraofensiva del lado del Imperio portugués.